Tenemos el tema de desafíos anestésicos en cirugía pediátrica torácica. La expositora es la doctora Claudia Yamunaque González y es médico anestesióloga. Como experiencia laboral es médico anestesióloga en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja desde el año 2017. En cuanto a su historial académico, es máster en gerencia de servicio de salud por la Universidad San Martín de Porres. Es miembro de la Sociedad Peruana de Anestesia, Analgesia y Reanimación y formación en soporte vital avanzado pediátrico por la American Heart Association. Doctora Claudia Meque, buenas tardes, bienvenida y puede continuar usted. Muchas gracias, doctor Mesa. Muy complacida de participar con ustedes y en este tema tan interesante que vemos a diario en sala de operaciones del Hospital del Niño de San Borja. Voy a compartir mi pantalla para poder, tengan ustedes muy buenos días. Estoy feliz de participar en los jueves científicos que el Hospital del Niño de San Borja tiene a bien presentar para compartir los conocimientos de los casos que vemos en nuestra práctica diaria y compartirlos con los hospitales tanto de Lima como de provincia, que también tienen este tipo de pacientes y que debido a veces a la distancia, no poder tener acceso a algunas capacitaciones o cursos acá en Lima, sirve muy bien ese tipo de capacitaciones vía virtual. El tema de hoy es paciente pediátrico en cirugía torácica y qué desafíos anestésicos nos vamos nosotros como anestesiólogos, y en algunos pequeños detalles también voy a dar algunos tips para algunos colegas pediatras que nos estén acompañando. Dentro de ello vamos o bueno, lo he calificado en varios puntos que son claves en nuestro manejo anestésico. Para empezar, las patologías torácicas las podemos ver desde el paciente recién nacido hasta pacientes adolescentes, debido a que las podemos clasificar en malformaciones congénitas que se pueden diagnosticar hasta incluso en la etapa prenatal y que ni bien son diagnosticados o el paciente presenta síntomas, tanto por ejemplo las malformaciones pulmonares congénitas propiamente dichas, el secuestro pulmonar, un enfisema pulmonar congénito, también pueden ser tratadas desde, ni bien se diagnostican o inician los síntomas para poder tener un crecimiento pulmonar adecuado post cirugía, debido a que según los estudios que se encuentran, por ejemplo, que les he colocado ahí abajo, apoyan el hecho de que si es que un paciente ha sido operado dentro de los primeros meses de vida, según este estudio se realizó una valoración en pacientes pediátricos de 8 o 9 años, se ha encontrado que la cirugía exitosa ha logrado tener un desarrollo pulmonar compensatorio y que evalúa una función pulmonar normal, como si no hubiera tenido una cirugía previa. Entonces, mientras más pronto este paciente es diagnosticado de una lesión pulmonar o torácica, es ideal no dejar a que el paciente crezca o de repente bypasearlo para otro médico. Entonces, el desafío número uno es la anatomía de nuestro paciente. Mientras más pequeño es nuestro paciente pediátrico, mayor grado de obstrucción vamos a tener en las vías respiratorias. Ello va a implicar un manejo más fino durante el intraoperatorio y el postoperatorio. Además de ello, la laringe de forma elíptica nos va a condicionar a nosotros a determinar qué tubo endotraqueal vamos a utilizar en nuestros pacientes. El Malampati, que es un predictor de vía aérea difícil en nuestros pacientes pediátricos, no va a ser del tanto fiable, sino es a partir de los 5 años de edad. Las costillas horizontales y la ausencia de músculo tipo 1 van a condicionar a mayor agotamiento en nuestro paciente durante la ventilación. Y los alvéolos rígidos, como vemos en la imagen, en el paciente pediátrico, el globo que está inflando la niña es un globo más pequeño que representa el alvéolo de nuestros pacientes pediátricos, y el globo que está inflando el niño es el pulmón de un adulto, representa el pulmón de un adulto. Entonces, como vemos, la niña tiene más resistencia para poder inflar este globo pequeño, y del mismo modo es el pulmón de nuestros pacientes. Mientras más pequeños es más rígido, y nosotros como anestesiólogos tenemos que tener en cuenta ciertas modificaciones en nuestro ventilador mecánico para poder manejarlo durante la cirugía.
Además, el diámetro del bronquio izquierdo, el principal, va a ser determinante para poder nosotros elegir el tubo ideal para el lado izquierdo, que generalmente es 0.5 milímetros de menor calibre que el lado derecho. El desafío número 2 que tenemos nosotros como anestesiólogo es la disposición de nuestros tubos endotraqueales. Si bien es cierto, los tubos doble lumen son los tubos ideales para el manejo del paciente torácico, pero en el paciente pediátrico nos limita el hecho de que solamente tengamos un tubo doble lumen. El más pequeño es el de 26 French, que nos calza en un niño de 8 o 10 años que pese más de 30 kilos. Entonces, en los niños pequeños no tenemos tubo de doble lumen, pero eso no es un impedimento para suspender su cirugía, sino al contrario, tenemos que utilizar los tubos convencionales fijados en tráquea para que puedan ser operados, salvo que el cirujano quiera que el paciente esté en decúbito lateral y el tubo en composición final en el bronquio derecho o izquierdo, y para ello a veces, si es que el paciente lo permite, podemos utilizar el broncoscopio flexible para poder intubar al paciente y dejarlo en una posición final en un solo pulmón. El desafío número 4 que nosotros como anestesiólogos presentamos es durante la evaluación preanestésica. Esta es la parte importante en la que vamos a determinar qué paciente es el que amerita la cirugía de forma inmediata y cómo lo vamos a preparar para que el día de la cirugía el paciente se encuentre en condiciones ideales para que pueda ser intervenido y posterior una extubación pronta. Para ello tenemos que tener en cuenta que las funciones de prueba pulmonar, tanto tipo espirometría, AGA, no son tan, no nos arrojan un valor ideal a nuestro paciente y este valor no nos va a condicionar o no nos va a variar el manejo durante el intraoperatorio. Tal es así que, por ejemplo, la espirometría si es que es realizado por un instrumentador preparado, lo puede hacer en niños incluso mayores de 7, 8 años, y si es que es un niño colaborador a partir de los 6 años, pero sus valores, tanto como del AGA, no nos van a demostrar si es que es un predictor de complicaciones respiratorias post cirugía, o no nos van a dar un valor que nos diga que si el paciente va a tener necesidad de usar ventilador mecánico en el postoperatorio, ni tampoco nos va a determinar si el paciente va a ir o no a UCI. Eso lo vamos a valorar dependiendo de otros factores, como por ejemplo el estado clínico del paciente. Tenemos que ver qué comorbilidades están asociadas en nuestro paciente pediátrico, cuánto es la saturación de oxígeno en él. Ello nos va a determinar si es que el pulmón que no va a ser operado nos va a servir de suficiente reserva para poder soportar un postoperatorio o una extubación pronta. También tenemos que valorar las imágenes del paciente que va a entrar a la sala de operaciones para una cirugía torácica. Es importante valorar nuestra vía aérea, si es que está desplazada, si es que la lesión es única, si es que hay efecto de masa y mediastino, si es que hay conexión o cercanía a estructuras vasculares para poder determinar incluso si es que va a ser necesario tener hemoderivados a la mano. Por ejemplo, en la imagen vemos un paciente que tiene un neumotórax, atención, que está desplazando estructuras de mediastino al lado contralateral, y eso nos va a servir, por ejemplo, a nosotros como anestesiólogos, una inducción en secuencia rápida para evitar el darle presión positiva, porque si no vamos a incrementar el neumotórax atención que se encuentra en el lado derecho, que nos puede llevar a desplazamiento mayor de la estructura del mediastino al lado contralateral, con consecuente bradicardia, hipotensión, desaturación e incluso paro. Entonces, en las otras imágenes también podemos ver que tenemos que valorar la funcionalidad residual, qué tanto de pulmón nos va a quedar, y si es que este porcentaje de pulmón
va a ser suficiente para poder soportar un postoperatorio. Por ejemplo, si tenemos una imagen con enfermedad bipulmonar, tenemos que valorar si va a ser cirugía de un solo pulmón y en un acto posterior el lado contralateral, o si es que en un mismo acto quirúrgico van a ser operados ambos pulmones. Si fuera el segundo caso, obviamente nuestros pulmones no van a tener una reserva, sobre todo en el paciente pediátrico adecuada, y tendría que valorarse la necesidad de cama UCI. Por ejemplo, en la imagen final vemos 3 lesiones que son quistes hidatídicos pulmonares, 2 en un lado y 1 en el lado izquierdo. Entonces tenemos que valorar si es que hacen la exéresis de las 3 lesiones en un mismo acto quirúrgico, la reserva pulmonar va a estar disminuida, la intensidad del dolor en este tipo de pacientes va a estar incrementada. Por lo tanto, si es que el paciente tendría alguna posibilidad de extubación, tendremos que tener en cuenta que la amplexación pulmonar en un postoperatorio inmediato puede estar disminuida por el dolor, generar atelectasis y neumonía como complicación postoperatoria. Entonces es ideal en ese tipo de pacientes, por ejemplo, coordinar una cama para cuidados intensivos. En esta imagen vemos tomas de nuestros pacientes que vemos a diario en el hospital. En la imagen número 1, una lesión quística en el pulmón derecho. En el segundo caso, una malformación pulmonar congénita, que son estructuras quísticas que pueden estar llenas de secreción, moco, y que generalmente son detectadas en etapa prenatal eh, y que ingresan al hospital en coordinación con pediatría porque tienen cuadros de procesos respiratorios a repetición, por ejemplo, ¿no? Dentro del primer año han tenido 4, 5, 6 cuadros de neumonía y le toman una placa y se ve ese tipo de lesión. Entonces, en este tipo de pacientes se puede utilizar intubación dentro de convencional en tráquea y darle tidales de 4 a 6 ml por kilo para poder ofrecer un campo quirúrgico adecuado para que pueda realizarse la exéresis, que generalmente es una lobectomía. En la imagen 3 vemos también una lesión pulmonar en el lado izquierdo, en el lóbulo inferior, y que está conectada a la circulación sistémica, es decir, se trata de un secuestro pulmonar, y que este tipo de lesiones, si es que no son, por ejemplo, por una mano no diestra, no tan hábil, puede ser que esta exéresis, que también involucra la desvinculación de la circulación sistémica, es decir, cortar esa conexión que tiene con la aorta, podría llevar, por ejemplo, a un sangrado, y en ese paciente tendríamos que condicionar hemoderivados para este tipo de pacientes. En la imagen 4 vemos un quiste hidatídico pulmonar que está conectado al bronquio derecho y que es lo más probable que haya presentado vómica como cuadro de presentación para el ingreso a nuestra institución, y que, por ejemplo, en este tipo de pacientes, que ya se trata de un paciente como que de 12 años, ya adolescente, sí nos toleraría una intubación del lado contralateral para poder realizar la quistectomía y capitonaje o lobectomía, si así lo decide el cirujano. En la imagen 5 vemos que este paciente también tiene un quiste diatídico, pero es de gran magnitud, de gran tamaño, que se encuentra en el lóbulo inferior izquierdo, que ha generado telectasia en el lóbulo superior derecho, desplazamiento de estructura del mediastino y atelectasia total del pulmón derecho, y que se encuentra ya este paciente intubado, ¿no? Ya listo para ingresar a sala de operaciones para la lobectomía. En la imagen 6 tenemos otros pacientes también que entran para cirugía torácica, que son deformidades de la pared torácica como pectus excavatum o pectus carinatum. En ellos el manejo del dolor es importante para tener un postoperatorio exitoso. Entonces, otra parte importante son las indicaciones que vamos a dejar nosotros como anestesiólogos en la evaluación preanestésica, que es el uso de corticoides como la metilprednisolona en dosis de 1 a 2 miligramos por kilo, administrada
dentro del periodo de 30 a 40 minutos antes de la cirugía para disminuir toda la cascada inflamatoria que se va a generar con la manipulación y el acto quirúrgico. Un desafío también considerado en anestesia es el abordaje quirúrgico. Mientras comunicación haya con el cirujano y mientras menos traumático sea el abordaje, mayor va a ser la probabilidad de que nuestro paciente sea extubado en el intraoperatorio o sea extubado lo más cercano o lo más pronto a su cirugía, ¿no? Por ejemplo, tenemos abordajes como mini toracotomía, videoasistida, y mientras más pequeño es la lesión y mientras más cubramos con terapia analgésica a este paciente, la ventilación va a ser tan efectiva en el postoperatorio inmediato que el paciente va a ser extubado lo más pronto posible. Recordar que la mayoría de este tipo de lesiones son operadas en posición de cúbito lateral y que ello nos va a generar también cambios hemodinámicos y como mm, tenemos que tener en cuenta que en decúbito lateral vamos a tener la fuerza desde la parte superior del cirujano, desde la parte inferior de la cama quirúrgica, desde la parte más distal, la presión intraabdominal que nos va a jugar a nosotros en contra para una expansión pulmonar adecuada. Entonces, para ello, en nuestros pacientes pediátricos, y sobre todo que si es que van a estar en esta posición e intubados eh, en un solo lumen, en un solo pulmón, es necesario utilizar valores en el ventilador en modo presión para poder determinar un volumen tidal ideal, adecuado, un campo quirúrgico expuesto y para posterior, cuando ya se haya realizado la exéresis de la lesión, volver a nuestros tidales de 6 a 8 ml por kilo para que posterior a la cirugía podamos realizar maniobras de reclutamiento y poder expandir este pulmón que se ha encontrado atelectasiado durante el acto quirúrgico. Otro desafío es el dilema, ¿usamos TIVA o inhalatorio en nuestro paciente? El dilema va más, sobre todo, en los anestesiólogos que manejan pacientes adultos en los que ya hay modelos farmacológicos destinados a cada tipo de paciente. En las bombas de perfusión hay pocos modelos que están destinados a pacientes pediátricos, entonces existe el temor de utilizarlo o no, porque incluso el ingresar los valores, el peso, la talla y la edad del paciente no son reconocidos y no queda más que usar TIVA, sí, pero de modo manual. El inhalatorio se queda como que de última opción, dado que si es que, por ejemplo, se trata de una lesión pulmonar que se encuentra conectada a un bronquio, al momento de hacer la exéresis de la lesión, este bronquio se va a estar abierto y si es que nuestra anestesia está solo basada en inhalatorio, va a haber fuga aérea y fuga de nuestro agente inhalatorio durante el acto quirúrgico, lo que va a condicionar que nuestro paciente se despierte en el intraoperatorio. Lo que eso lo tendríamos muy bien controlado si es que es mediante anestesia basada en anestesia endovenosa total. Otro beneficio del TIVA es que el remifentanilo es altamente titulable, su inicio rápido, su duración es corta y permite alcanzar dosis anestésicas ideales. La podemos bajar a dosis analgésicas ya para finalizar de la cirugía y no vamos a tener una acumulación de este opioide que nos impida una ventilación adecuada durante la extubación de nuestro paciente. Y sobre todo que no altera tanto la hemodinamia de nuestro niño. Entonces, nosotros en el hospital lo que utilizamos es TIVA de forma manual, el remifentanilo en microgramo kilo minuto, el propofol también en miligramo kilo hora, asociado a relajante muscular en el caso que sea necesario. Entonces, como les mencionaba, mientras que estamos dando ventilación unipulmonar, es necesario manejar modo control para poder abrir este alveolo y poder trabajar en él durante la
la manipulación y el encontrar la lesión y realizar la exéresis, lo ideal es manejarlo en 4 a 6 miligramos kilo de tidal. Nunca olvidarnos del PP, siempre lo fisiológico 4, o podemos llevar hasta incluso 6 centímetros de agua, y vamos a tener posterior a ello un adecuado reclutamiento y nuestro pulmón va a estar expandido de manera total al finalizar la cirugía. En este estudio que les muestro se realizó una ventilación en un grupo control sin PEP y se pudo determinar que este grupo de pacientes presentó complicaciones pulmonares posteriores a la cirugía dentro de las 72 primeras horas. Entonces, nunca olvidarnos del PEP. El utilizar tubo convencional en nuestros pacientes pediátricos sí nos condiciona a tener mayor eventos o desaturación durante el intraoperatorio, generalmente porque el tubo endotraqueal se puede llenar de sangre, de secreción y condicionar a episodios de desaturación. Pero lo ideal es siempre buscar la causa. Por ejemplo, durante el intraoperatorio, si es que ajustamos el fío y se controla, entonces lo podremos manejar de ese modo. Si es que tenemos nuestro tubo en monointubación, entonces, si es que y el paciente está desaturando, evaluar si es que el tubo se ha movido. Si es que a pesar de ello el paciente desatura todavía, valorar el uso de sonda de aspiración por dentro del tubo endotraqueal para así liberar la obstrucción por secreción eh, tipo sanguinolento o moco dentro del tubo endotraqueal. Entonces, incrementar los valores de PEP, modificarlos para poder, que son generalmente las principales causas de desaturación en nuestro paciente, que se encuentre en intubación selectiva y que no tiene tubo doble lumen. Siempre recordar que la hiperoxia no es buena, siempre hay que tener nuestro fío lo más cercano al 0,21. Nosotros tenemos aire en nuestro ventilador mecánico y podemos darnos el lujo de bajar el fío a valores lo más cercano al 0,21, 0,5 y para evitar la atelectasia por reabsorción, dado que si es que nosotros mantenemos a nuestro paciente con fíos altos, nos va a condicionar este tipo de lesión. En la siguiente podemos ver que otro desafío son las maniobras de reclutamiento. Lo ideal es que después de que el paciente ya ha sido operado de patología pulmonar, es volver a abrir este pulmón que se ha encontrado con tidales muy bajitos para que el cirujano pueda sacar la lesión. Y terminado ya este evento, es necesario volver a su capacidad al 100%, volver a expandir este pulmón, liberar de las atelectasias, aspirar secreciones, y para ello podemos utilizar maniobras de reclutamiento manual, por ejemplo, darle presión positiva, pero siempre antes de iniciar el reclutamiento tenemos que asegurarnos de dos cosas. Primero, que el paciente todavía se encuentre en un plano anestésico adecuado, idealmente que esté relajado, porque el paciente va a ser sometido a presiones pulmonares muy altas y si el paciente ya se encuentra saliendo de plano, no va a ser un reclutamiento eficaz. Lo segundo es que ya hayamos aspirado nuestro tubo endotraqueal con una sonda de aspiración y nos aseguremos que ya no va a ser desconectado. Porque si no, el reclutamiento va a terminar de nuevo y cuando desconectemos nuestras corrugados, de nuevo el pulmón va a tender a la atelectasia. Tercero, que el paciente se encuentre hemodinámicamente estable con presiones arteriales dentro del rango ideal según su edad y que el paciente ya esté conectado al dren torácico y que este dren torácico ya se encuentre en el piso y veamos la oscilación de este dren. Si es que estas 4
requisitos se han cumplido, podríamos iniciar nuestra maniobra de reclutamiento. La literatura nos dice que hay dos tipos de reclutamiento: el manual, que es darle compresión positiva, tu APL en 30, y dar presión positiva en repetidas oportunidades hasta que por el DREN deje de burbujear. Pero sin embargo, de esta forma no sabemos qué tanto de presión le estamos mandando a nuestro pulmón, y lo ideal siempre es hacerlo de forma escalonada. Si las que hacemos de forma manual, tendremos más riesgo incluso de hipotensión o barotrauma. Entonces, lo ideal es hacerlo de forma escalonada. Podemos ir incrementando nuestro PP hasta llegar a 15 o 20 en el paciente pediátrico, según cómo lo vaya tolerando. Por ejemplo, si se encuentra con un PP en 5, cada 3 o 5 respiraciones podemos aumentarle a 7. Luego de 3 ciclos, de 3 respiraciones, lo aumentamos a 8 o 9, y de forma escalonada hasta llegar a 15. Si es que en 15 lo tolera el paciente y no hay una variabilidad en la presión media, o hay una variación menos del 20 milímetros de mercurio, y cuando ya hayamos llegado a este valor, o cuando nuestro paciente ya hizo algún cambio en la presión arterial, entonces lo dejamos hasta ese valor y hacemos 10 respiraciones con ese último valor de PP alto, para luego ya empezar la bajada también de forma gradual. Eh, Como ustedes habrán dado cuenta, cuando hacen las maniobras de reclutamiento, no solamente el valor del PP se va incrementando, sino también la presión expiratoria, que puede llegar hasta incluso 40 centímetros de agua. Igual, al momento que ya vas a empezar la bajada del PP, va a ir bajando la presión expiratoria hasta llegar a los valores con los que se mantuvo post-exéresis de lesión, es decir, ya con valores de tidales de 6 a 8 centímetros de agua en tidal, la frecuencia respiratoria ideal según su edad. Y lo ideal también es que cuando realicemos la maniobra de reclutamiento variemos nuestro IE para que ya no sea 1 2, sino 1 1, solo durante la maniobra de reclutamiento. Luego, cuando ya hayamos terminado, volvemos a nuestros valores de IE 1 2. La literatura también nos dice que lo ideal es realizar la maniobra de reclutamiento en el paciente en decúbito lateral cuando se estuvo realizando la cirugía, también cuando se encuentra en decúbito dorsal, y hasta incluso algunas literaturas dicen que tiene que ponerse el paciente en decúbito lateral contralateral para realizar también maniobra de reclutamiento durante esa posición. Entonces, en niños menores de 6 años, la presión media de la vía respiratoria lo podemos llegar de presión respiratoria de 30 a 35 centímetros de agua de manera segura, y en ello se puede determinar que en esos valores se redujo una atelectasia en un 19% en el grupo control, a diferencia del que no se le hizo maniobra de reclutamiento, que tuvo mayor porcentaje de atelectasia, un 80%. Y el PP, si es que no lo mantenemos en valores óptimos durante la cirugía, también esto puede condicionar a atelectasias. Ahora, cuando ya vayamos a extubar a nuestro paciente, cuando ya terminó la cirugía, hay que tener en cuenta que dentro de las complicaciones postoperatorias más importantes son la atelectasia, que puede condicionar a una neumonía. Entonces, tenemos que hacer que nuestro pulmón expanda adecuadamente, realizando una buena maniobra de reclutamiento. Tenemos que asegurarnos que el dolor esté cubierto para que este paciente pueda expandir adecuadamente su caja torácica, que no tenga depresión del sistema respiratorio, del sistema nervioso. Por lo tanto, tenemos que tener bastante cuidado con el manejo de dolor con morfina o con algún otro opioide. Tenemos que asegurarnos que nuestro paciente tenga un reflejo de oxígeno adecuado para que pueda expulsar esas secreciones que se van a presentar de todas maneras en un paciente que ha sido operado de patología pulmonar. Y para ello tenemos que tener un buen manejo del dolor, sin llegar a deprimir nuestro sistema nervioso central. Para ello podemos utilizar analgesia multimodal con, con el uso de bloqueo, por ejemplo,
epidural, el bloqueo ESP o manejo endovenoso también multimodal. Recordemos que después de una cirugía pulmonar, siempre el paciente se le reduce un 50 a 60% su capacidad vital y esto se continúa hasta dentro de la primera semana post-intervención. Y también hay una disminución de la capacidad residual funcional en un 30%. Por lo tanto, se tiene que valorar un buen manejo del dolor. Ahora, el extubar o no a nuestro paciente, como les mencionaba desde el inicio, va a depender de muchos factores. Lo ideal siempre es una extubación temprana y que esté la lesión localizada en un solo pulmón, que no estén lesiones múltiples para poder asegurarnos de una función residual postoperatoria adecuada. Aparte que nuestros pacientes de cirugía de tórax también necesitan estar acompañados de una terapia respiratoria lo más pronto posible y siempre acompañada de una buena analgesia. Ahora, cuando vayamos a extubar, hay que tener en cuenta que nuestro paciente, como les mencionaba, tiene que tener un buen reflejo oxígeno, que degluta, que ya el efecto residual es que si hemos utilizado relajante muscular ya se haya pasado su efecto de relajante muscular. Por ejemplo, en la imagen vemos un paciente que está hipoactivo, por más que lo estimulen, respira con una frecuencia respiratoria muy baja. Entonces el paciente ha sido extubado, sí, pero no está en condiciones y lo más probable es que sea muy pronto intubado para que pueda ser pasado a la unidad de cuidados intensivos. Siempre asegurarnos que cuando vayamos a extubar tengamos una adecuada respuesta en la apertura de ojos, mueca facial, movimiento de que el paciente tenga un reflejo de oxígeno adecuado, que tenga una mirada conjugada, que si es que hemos utilizado inhalatorio, por ejemplo, si es que ha sido utilizado durante el intraoperatorio, tenga un gas expirado lo mínimo posible, que sature un valor de 97 para arriba, que por más que estimulemos la laringe, es decir, movamos el tubo endotraqueal, el paciente no entre en apnea y que tenga un tidal propio, que el paciente lo respire de 5 cc por kilo mínimo. Por ejemplo, este paciente que tenemos en pantalla es un paciente que ha sido operado de una lesión unipulmonar en el lado izquierdo. La incisión que realizan es bastante pequeña. Vemos el dren torácico que se encuentra por debajo de la lesión y que va a quedar 3 o 5 días dependiendo de los médicos cirujanos y que ya está listo para su extubación. Entonces, si es que usan la toracotomía, usan una lesión muy pequeña, como ven, una jeringa de 5 centímetros, o videoasistida, como en la pantalla que está al lado, también con incisiones muy pequeñas para disminuir el trauma o el dolor postoperatorio. Entonces, este es el equipo de cirugía de tórax. Los esperamos a los médicos residentes que siempre que se encuentren en provincia y que quieran rotar en nuestra institución. Y si tienen alguna duda o pregunta, la pueden realizar para poder responderla. Muchas gracias.